ferrocarriles, mediante monopolios y recompensas de tipo. Ahora tenemos una cláusula que habla del desarrollo humano, que habla de la educación universitaria gratuita, que habla del crecimiento económico con justicia social. Entonces, ¿cómo se relaciona? En mis tiempos en España, cuando estudiaba estos temas, era miembro del Tribunal Constitucional Rodríguez Vereico y fue profesor mío. Y a mí me llamó la atención, que es un tema que tuve oportunidad de desarrollar, y me alegro de ver que es un tema que algunos autores han recogido, la idea que toma la Constitución española, que es una constitución, reitero, no liberal, sino de constitucionalismo social, que tiene que haber un principio de justicia material del gasto público, que allá está enunciado. Es el artículo 31 de la Constitución española. No lo voy a leer de memoria para no aburrirlos, pero es la idea de que no solamente el ingreso, sino que el gasto tiene que estar sujeto al control de la Constitución. Esto fue sostenido por un senador, Fuentes Quintana, en el debate de la Constitución del 78, y ha sido un caballito de batalla por el propio Tribunal Constitucional. Es decir, que tiene que haber un control objetivo y un control a cargo de los poderes públicos, no solamente de cómo se recauda, sino también cómo se gasta, por esto de que ingreso y gasto son las dos caras de la misma moneda, y por esto de que un Estado social ya no es solamente la parte individual de la contribución, sino también la parte que está vinculada con la planificación estatal y cómo el Estado tiene que gastar. Esto, por supuesto, nos lleva a varias cuestiones constitucionales. Una de ellas es, ¿esto está sujeto a control? Barra, que es un profesor de Derecho Administrativo que ha escrito mucho sobre esto, igual que Dromi, dice que no, que esto es un acto de gobierno. Toma una teoría francesa. Ellos, como fíjense, los administrativistas toman la teoría. Un constitucionalista hubiera tomado la teoría de que esto es una cuestión política no justiciable, que es lo que dicen los americanos. Los americanos dicen que es una política del pueblo. Entonces, es un tema que los jueces no pueden controlar. En Argentina, la Corte desarrolló una larga doctrina de cuestiones políticas no justiciables. Por ejemplo, la intervención federal, la declaración de estado de sitio. Durante mucho tiempo era en esto uno no se mete. Barra dice, el presupuesto es un tema muy técnico y por lo tanto allí los jueces no pueden entrar. ¿Por qué? Porque es una norma que requiere un acuerdo, que requiere un consenso y entonces no está sujeta a control. Ahora, no parece haber demasiado argumento para que esto sea así cuando es la propia Constitución la que le da un rango de ley ordinaria. El presupuesto, por supuesto, tiene características especiales. Es la ley de las leyes, no se enojen. Pero la Procuración del Tesoro y la Procuración General de la Nación, en fallos donde la Corte ha intervenido sobre la posibilidad de modificación de partidas y sobre la posibilidad de que en la ley de presupuesto se incluyan cuestiones que no son presupuestarias. La Corte ha dicho que el presupuesto es una ley y cualquier cuestión que esté sujeta por el Poder Ejecutivo y que esté aprobada por el Poder Legislativo se tiene que respetar como válida. Esto es más pero esto la Corte lo dijo. La Corte lo dijo. Ya le voy a dar el fallo. Ya lo voy a encontrar. Pero lo ha dicho la Corte en un pronunciamiento. Acá está. Sofracor. Tomo 83,
fallo 195. La Corte consagra esta cuestión. Obviamente el presupuesto tiene muchas especializaciones como ley. No puede ser materia de iniciativa popular. La Constitución ahora, desde 1994, ha incluido una cantidad de disposiciones que van desde el artículo 36 hasta el 43. Son los nuevos derechos y garantías que hacen que la Constitución sea un poco menos representativa y un poco más participativa, porque allí está la posibilidad de hacer referéndums, consultas populares, tenemos una tendencia a las audiencias públicas, al presupuesto participativo como modelo de actuación, y es un tránsito que tiene que ver también con el cambio de milenio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en varios pronunciamientos. Las democracias tienen un piso, que es la democracia representativa, y un techo, que es la democracia participativa. Cada vez se admite más la participación. Bueno, el presupuesto no puede ser materia de iniciativa a través de los ciudadanos. La Constitución expresamente lo establece en el artículo 39, como tampoco lo podría ser una reforma constitucional, ni tampoco lo pueden ser las leyes tributarias. Es decir, se deja iniciativa de los ciudadanos otro tipo de normas. Esto le da una cierta particularidad. En general se discute en la doctrina si la ley de presupuesto puede ser vetada o no puede ser vetada. ¿Por qué? Porque un veto por parte del Poder Ejecutivo rompe una armonía de una negociación donde el Poder Ejecutivo ya lo ha establecido. Estas cuestiones, por supuesto, que aparecen allí. Otra particularidad de la ley de presupuesto es que también genera una discusión constitucional, es quién tiene el trámite para iniciarla o no, si la Cámara de Diputados o el Senado. La ley de Administración Financiera del Estado, la ley 2456, dice que debe iniciarse por diputados. Sin embargo, debo decirle a ustedes que esto tiene mucho cuestionamiento por la doctrina constitucional. No ha habido cuestionamientos de fondo en materia de presentaciones ante la justicia, pero parte de la doctrina constitucional esto tiene cuestionamientos importantes, porque en realidad nuestra disposición constitucional, que es el viejo artículo 44 de la Constitución, ahora se llama 56, proviene del derecho inglés, y todas las leyes que traten sobre tributos y reclutamiento de tropas en Inglaterra se tienen que ingresar por los comunes. Entonces en Argentina son por diputados. Lo que se discute es si el presupuesto es una norma tributaria o no es una norma tributaria. Y bueno, parte de la doctrina entiende que no, y parte de la crítica de la doctrina es justamente que se impongan tributos a través del presupuesto. Esto, reitero, está en la crítica de la doctrina constitucional, lo cual no significa que en el hecho, en el planteo normativo así ocurra. También en los últimos tiempos, es bien conocido, pero no puedo dejar de señalarlo, ha habido cuestionamiento de la doctrina constitucional en la modificación del artículo 37 de la ley 2456, en cuanto le posibilita al jefe de gabinete de ministros reasignar partidas presupuestarias. Esto tiene que ver con una concepción que viene del constitucionalismo clásico muy ligado al principio de legalidad presupuestaria. Lo que se ha sostenido en la doctrina también es que el jefe de gabinete actúa dentro de las funciones que le establece la Constitución, en el artículo 100, en el inciso séptimo, cuando le da la función de ejecutar el presupuesto. Pero sin embargo, buena parte de la doctrina constitucional ha sido crítica con este punto, porque entiende que no sería posible una delegación legislativa, solamente de un sector minoritario que así lo entiende, porque, como ustedes saben, el artículo 99, inciso tercero de la Constitución, y el artículo 76, cuando se refieren a delegación legislativa
y al reglamento de necesidad de urgencia también excluye específicamente la materia tributaria. Y bueno, buena parte de esta discusión se dio también con el decreto de diciembre del 2011 en cuanto al aumento del monto del presupuesto a través de un reglamento de necesidad de urgencia. Estas son, reitero, cuestiones que están en la discusión de la doctrina, donde en general la doctrina constitucional es rígida porque se entiende que si bien el presupuesto ha aumentado su protagonismo en materia de planificación y en materia de herramienta de planificación, hay una declinación del presupuesto como norma jurídica y como norma de control en los términos clásicos de la visión liberal presupuestaria. La reforma de 1994, sobre la cual acá se me preguntaba, expresamente tuvo en cuenta tal vez yo podría decir algunas cosas muy breves para que no se me pasen solamente, muy breves, porque no los quiero aburrir con este tipo de datos, pero reitero, lo hago porque creo que no es lo que frecuentemente ustedes ven desde el punto de vista técnico. ¿Cómo llegan los presupuestos a nuestra historia constitucional antes de la reforma del 49? Básicamente en la Constitución del 19 y en la Constitución del 26. Dos constituciones que no llegan a aplicarse porque los antecedentes constitucionales previos apenas contemplaban una rendición de gastos, así fue la primera Junta en 1853, pero aparentemente es a través de la Constitución de Cádiz, la Constitución española que cumple 200 años, una constitución liberal. La hicieron los liberales españoles cuando Fernando VII estaba preso. Por supuesto, cuando Fernando VII volvió, la derogó. Aparentemente no le gustó nada que Argüelles, el que la redactó, le haya dicho que él iba a seguir siendo majestad, pero no iba a ser más soberano, porque ahora soberano era el pueblo. Parece que el rey eso nunca lo perdonó, cuando volvió la derogó. Pero una constitución liberal que seguía la francesa. Y de la Constitución de Cádiz, que desarrolla el presupuesto, eso pasa a los antecedentes argentinos. Sobre todo la Constitución del 19 y la Constitución del 26, que son las que toman ese arte. A propósito, y como nota curiosa, la Constitución de Cádiz rigió en algunos países de América Latina, en Perú, en México, hasta mediados del siglo pasado, fue la Constitución de México. Acá no, porque el movimiento emancipador fue tan fuerte que hubo un rechazo a todo lo español. A Liniers lo fusilaron por monárquico. Bueno, lo curioso es que rigió en Salta un mes, porque antes de la batalla de Salta seguía perteneciendo a España y a las instituciones españolas. Y se juró en la plaza de Salta con gran pompa y se presentó la Constitución de Cádiz el 31 de enero de 1813, pero el 20 de febrero Belgrano gana la batalla en el Valle y esa Constitución queda derogada, ¿no? Así va a pasar. Pero bueno, la Constitución nuestra tiene esta función. ¿En qué cambia la Constitución reformada en 1994? Cambia en este aspecto ideológico, donde hay un gran incremento de la cuestión del constitucionalismo social y de las funciones del Estado en ese aspecto. Yo creo que la Constitución, esta es mi opinión, sin perder los principios liberales que le hicieron, se nutrió del constitucionalismo social, que si bien hoy esto no está del todo cumplido, la Constitución es un norte, es un techo ideológico, y a esos principios habrá que llegar, o habrá que derogarlos, pero habrá que llegar de alguna manera o de otra. Una de las características que aparece en el actual artículo 75, inciso octavo de la Constitución, es vincular la formación del presupuesto al inciso segundo del mismo artículo 75.
Y esto tiene que ver con la coparticipación federal. Un tema no resuelto en la Argentina, porque el plazo de la disposición transitoria para que se dictara la norma de coparticipación venció en el año 96. Tiene que ver con la formación de la Argentina como país federal. La Constitución del 94 eligió poner la coparticipación en la Constitución. Se podrá discutir si fue una medida acertada o no fue acertada. La Constitución liberal del 53 no tenía coparticipación, tenía separación de fuentes. La lucha por la aduana era porque la aduana de Rosa, el que manejaba la aduana, ¿quién se quedó con la aduana? El Estado federal. Los derechos de importación y de exportación para la nación, los impuestos internos para las provincias, y después de una crisis que se produjo en el 90, se estableció la división entre impuestos directos e indirectos, y cuando tuvimos más crisis, en el 35, con el impuesto a los réditos, empezamos con la coparticipación. Fíjense que el debate es tan antiguo en nuestra historia que cuando Buenos Aires se junta con la Confederación en 1860, después de la batalla de Cepeda y antes de la batalla de Pavón, Rufino de Elizalde plantea que el Estado federal debía quedarse con los derechos de importación, pero que los derechos de exportación tenían que ser de las provincias, que eso iba a fomentar que las provincias pudieran exportar. Yo creo que no hubiera sido una visión muy solidaria, porque tenemos provincias con mucha capacidad de exportación, pero eso planteaba Rufino Elizalde. Entonces se estableció una cláusula en la Constitución del 60 que dijo que los impuestos iban a ser del Estado federal hasta 5 años y que cumplidos los 5 años iban a volver a pasar a las provincias. Eso motivó que en 1865, cuando se cumplieron los 5 años, hubiera un gran debate por motivo de la guerra del Paraguay, porque Mitre le declaró la guerra del Paraguay y necesitaba falta. Entonces, ¿qué hicieron? La primera reforma constitucional. La primera reforma constitucional fue para incumplir lo que se había pactado en la Constitución del 60. La reforma de 1866 fue para establecer definitivamente que los derechos de importación y de exportación quedaran en el Estado federal. Bueno, es una historia compleja. En el 35 fue con el impuesto a los réditos, que venía por única vez y se quedó para siempre. Viene la coparticipación. La coparticipación tiene una fórmula muy compleja. Yo siempre suelo decir, como soy abogado, es que leamos bien que el artículo 75, inciso segundo, dice los derechos contenidos las contribuciones establecidas en este artículo son coparticipables. Para mí, coparticipable no significa que deba coparticiparse. Yo, como abogado, diría, esto es coparticipable. Quiere decir que no todo tiene por qué estar en la coparticipación. A mí me parecería más sensato trabajar más fuertemente la separación de fuentes que sigue estando en la Constitución para asignar recursos y gastos del municipio, provincias y a nivel federal, y después ir a una coparticipación que es necesaria por una cuestión solidaria. El problema es que el presupuesto nos remite a los criterios de reparto del inciso segundo, que tiene criterios directos y que tiene criterios solidarios. Porque dice, por un lado, que la distribución entre el Estado nacional y las provincias, es decir, la coparticipación primaria y después la coparticipación secundaria entre las provincias, debe atender en primer lugar a un criterio objetivo directo, a lo que cada provincia aporta. Pero en segundo lugar dice que será equitativa, solidaria y responderá a un grado de desarrollo relativo. Por supuesto es una fórmula, yo no lo cito por ninguna cuestión de ideología política, pero López Murphy dijo que esto es haber puesto el Frankenstein en la Constitución. Yo creo que lograr equilibrar esa fórmula lo demuestra que hasta la fecha de hoy no ha logrado establecerse
pero sí es de resaltar este criterio de solidaridad que ha llevado a autores a esto. Hay autores que sostienen, bueno, el presupuesto se puede controlar sustancialmente. Habría que mirar, a diferencia de lo que dijo Barra, habría una posibilidad de control, más allá del control externo de la Auditoría General de la Nación, establece la Ley de Administración Financiera, más allá de los organismos de control que hay en la Constitución,